Capítulo 11. Perdón por mis manos vacías. Kamisama Gomenne. Hace algún tiempo, en la sección Arcoiris del periódico Mainichi, dedicada a la opinión de los lectores, apareció un artículo titulado Dios mío, perdóname por no haberte traído nada. El artículo decía así. Un día vino a visitarme mi nietecita de 4 años. Como todos mis nietos son varones, la visita de la pequeña me llenó de alegría, como si una flor abriese de pronto sus pétalos ante mis ojos. Como el parque estaba cerca, la tomé de la mano y nos fuimos allá a pasear los dos juntos. Estuvimos un rato jugando y luego le dije, vámonos, hay que volver a casa. Y tomándola nuevamente de la mano, nos encaminamos hacia la salida. En el trayecto pasamos junto a un pequeño templo dedicado al Bodhisattva Jizo, el protector de los niños. Mi nieta lo vio y me dijo, vamos a rezarle. Me sentí un poco avergonzado, pues como la puerta estaba cerrada yo pensaba pasar de largo, pero ella abrió la puerta sin dificultad y cruzando sus manitas se puso a orar con gran fervor. Yo también junté mis manos. Cuando terminamos de rezar le pregunté, ¿qué decías cuando estabas rezando? Mi nietecita mirándome con sus grandes ojos llenos de candor me contestó, decía Kami-sama, Dios, perdóname por no haberte traído nada. Estas palabras me conmovieron profundamente, pues cuando yo rezo ante el Kami o ante la imagen de Buda, solo suelo pedir, concédeme esta o aquella gracia. La pequeña solo le dijo a Jizo, con toda la espontaneidad de su corazoncito, perdóname por no haberte traído ni siquiera una naranja. Menos mal que no se me ocurrió decirle antes, pídele que te haga muy sabia u otras cosas superfluas por el estilo. Si lo hubiese hecho, no se me habría dado a conocer la pureza de su corazón infantil e instintivamente apreté fuertemente su manita entre las mías. Ikuno Matsumoto. Alguien puede pensar que solo se trata de una bonita religiosidad infantil. Es cierto que no hay que exagerar, pero esta anécdota es toda una invitación al corazón de los adultos, que tal vez en alguna parte del camino hemos dejado perdida la oración pura e inocente del niño a que se refiere Jesús cuando dice en el Evangelio, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Evangelio de Mateo. Hasta ahora hemos hablado de la oración que interrumpe, Tatsuinori, en el sentido de una oración que corta durante un tiempo la corriente de la vida y que a su vez genera oración. Pero la expresión interrumpir, cortar, puede significar también separar, arrancar. Y en efecto, esta oración lleva también consigo el despojo de uno mismo de todas las cosas. Aquí precisamente se encuentra lo que podríamos llamar el corazón de la oración que interrumpe. La conciencia de un yo que se encuentra con las manos vacías ante un Dios que es el todo. Perdóname por no haberte traído nada. Esta experiencia de la propia pobreza, de la propia nada, en japonés mu, es lo que nos impulsa a interrumpir la corriente y la rutina de nuestra vida. Mientras vivamos afanados en demasiadas cosas y convencidos de que estamos haciendo mucho bien, a nosotros mismos o a los demás, es difícil que nos demos cuenta del vacío en que vivimos y de la penosa situación de la pobreza real de nuestro ser. Antes, al contrario, viviremos inmersos en rivalidades mutuas, en la búsqueda del poder, en la crítica de los demás y la autodefensa personal, incapaces de reconocer que estamos encarcelados en la oscura prisión del propio yo y que damos vueltas y vueltas en el vacío. Vivimos expuestos a caer, tarde o temprano, en un auténtico infierno. Los hombres, dijo el Principito, se encierran en los rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas. Cruel ironía en labios del Principito que viniendo de una estrella había caído en la tierra. Osamu Dazai escribe, a su vez, en su novela El hombre frustrado, para mí no existe ni dicha ni desdicha, solo el hecho de que todo pasa, hasta ahora ni siquiera he conocido el infierno. Esta es, a mi entender, la única verdad sobre este mundo en que vivimos, que todo pasa. Interrumpir con la oración el curso de la vida equivale a experimentar en carne propia esa verdad de la fugacidad de las cosas, de todas las cosas. Experimentar que en definitiva todo pasa. Cortar la corriente de la vida, es decir, un adiós decidido a la vida, aceptar su vacuidad y reconocer ante uno mismo que la verdadera grandeza del hombre no está en lo que el hombre hace. Tatsuo Nagaki, novelista japonés contemporáneo, concluye así un artículo, La mano helada, que publica en el periódico Asahi Shimbun. El otro día, 4 o 5 amigos estábamos charlando de cosas intrascendentes, sentados en torno a una mesa. De pronto, no recuerdo bien ya lo que provocó su reacción,
Uno de ellos, 5 años más joven que yo, dijo estas palabras: «Tengo 55 años, sin embargo no consigo tener confianza en mí mismo, me siento sumamente pobre». Estas palabras sobre su pasado, en labios de alguien que había llevado a cabo obras de gran valor, me sobrecogieron. Fue como si una mano helada se hubiera posado de pronto sobre una llaga abierta que yo trataba de mantener oculta. Esta angustia de difícil curación anida en el corazón de todos los hombres. Tal vez una excepción fue el gran sabio chino Confucio, que pudo decir a sí mismo: a los 50 años conocía ya las leyes divinas. No consigo tener confianza en mí mismo. ¿Qué habrá querido decir con esas palabras aquel hombre que a los 55 años había logrado realizar obras de gran valor? Ciertamente no hablaba de negocios, pues en ese campo se había desempeñado muy satisfactoriamente. Tal vez se refiriese a su vida privada, o quizás a la vida misma, o acaso al hecho de que no se sentía en paz, aun cuando en esos momentos todo parecía sonreírle en la vida. ¿Cuánta verdad encierran estas palabras de la Biblia? En Isaías leemos: «Toda carne es hierba, y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor». También leemos en los Salmos: «Tú redices el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan prisa y vuelan». Chōmei Komo, un monje budista japonés de la Edad Media, autor de Hōjoki, una clásica de la literatura japonesa, escribe en sus relatos desde el desierto: «El río corre sin cesar, pero el agua nunca es la misma. Hasta las burbujas que en los remansos aparecen y desaparecen son de tan breve duración. ¿Será pues el hombre un ser inútil y superfluo? ¿Dónde está su valor y el sentido de sus obras y de su existencia? No tengamos miedo a mirar cara a cara el abismo profundo de nuestra nada. Busquemos apoyo en los planes de Dios y en la resurrección de Cristo. Sin la ayuda suprema de sentirse abandonado por su Padre, Cristo no habría llegado a la gloria de la resurrección. Ay del hombre si no sabe mirar cara a cara y hasta el fondo a su propia nada y tenerla siempre ante sus ojos, pues sólo se llega a la salvación teniendo muy presente esta realidad, por dolorosa que sea. Aquí está la esencia de la oración que interrumpe, en hacer carne de nuestra carne la nada de la existencia humana. Esta oración es la que nos llevará a tomar conciencia, el Satori, de que la confianza en nosotros mismos no depende de las obras que realicemos en la vida. Solo el despojo del propio yo nos permitirá experimentar la insignificancia de nuestro ser. Esta es la oración de quien, entre las ruinas del propio yo, lo espera todo de Dios. Sin esta oscuridad de muerte, no será posible llegar a ese encuentro con Dios vivo que es la contemplación. Y el medio para llegar a comprender esto, que hagamos lo que hagamos, somos nada y vacío, es la oración que interrumpe, la oración de quien pone ante Dios un yo desnudo, un yo que nada tiene que ofrecer. Perdón, Señor, por mis manos vacías. Esta es la oración de un corazón libre y totalmente desprendido. Quien quiera orar así debe aceptar incluso el desprenderse del convencimiento de que la misma oración que interrumpe tenga valor en sí misma. Sin una renuncia radical al propio yo, no existe verdadera libertad. ¿De qué sirve pasarse el día entero haciendo zazen? ¿De qué sirve rezar rosario tras rosario? Absolutamente de nada. Solo cuando consciente de esta realidad alguien practica el zazen o reza el rosario, su zazen llega a ser verdadera oración budista y su rosario obra de Dios y no simple actividad del hombre. La frase yoibutsu yobutsu, solo Buda puede dar a Buda, equivale en lenguaje cristiano a decir solo Dios puede entregarse a sí mismo. Aquí hay una nota al pie. Después de haber consultado con expertos, creo necesario aclarar al lector que la expresión yoibutsu yobutsu habría que interpretarla más exactamente de esta manera. La ley de Buda solo puede ser comprendida por medio de Buda, y el hombre normal no puede entenderla. Para comprender la ley de Buda es necesario caminar como camina Buda,
Otra expresión semejante dice Buda con Buda, es decir, solo quien llega a ser Buda ve a Buda en el otro. Volvemos al texto. La frase Yoibutsu Yobutsu, solo Buda puede dar a Buda, equivale en el lenguaje cristiano a decir que solo Dios puede entregarse a sí mismo. El hombre con sus solas fuerzas no puede alcanzar a Dios ni llegar a ser Buda. Lo único que puede hacer es esperar a Dios. Más aún, ese mismo esperar a Dios es un don de la gracia divina. Un corazón que espera a Dios, esto es precisamente la oración. Y esto mismo es un don de su gracia, pues Dios mira con amor el alma pobre, al alma que se olvida de sí misma y todo lo espera de Dios. Dice el Salmo, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ni la ofrenda del fariseo ante el altar, ni una vida totalmente conforme a la ley agradan a Dios. Es el publicano, que lejos del altar no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, quien reconoce verdaderamente a Dios como Él es, justo y bueno. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Evangelio de Lucas. Esa oración que interrumpe y esta oración contrita y dolorida del pecador consciente de su pecado son como el anverso y el reverso de una misma realidad. Interrumpiendo la corriente de la vida y quedándose así en silencio y soledad, llegaremos sin duda a tomar conciencia de nuestra condición de pecadores. Dice Comey, autor confuciano chino, en unos versos pertenecientes a su obra Sai Kontan, significa cómo vivir. Dice, cuando en lo más profundo de la noche me siento en silencio a meditar, me doy cuenta por vez primera de que las ilusiones se apagan y aparece limpia la verdad. Y desde estas altas cumbres, cuando aparece límpida la verdad, me doy cuenta de que no puedo escapar a la ilusión y una confusión profunda inunda mi alma. La verdadera oración contemplativa no es aquella en la que uno se eleva a sí mismo, sino aquella en la que, lleno de confusión ante la propia miseria, el hombre se siente embargado de un profundo sentimiento de vergüenza y de dolor. Y esta oración de quien pide perdón por sus imperdonables pecados, oración que corta, e implora la misericordia divina para su miseria insalvable por medio de la oración, que interrumpe, se convierte, como el agua del embalse, en oración continua e incesante.